¿cómo andás? Bienvenidos de vuelta acá a Micro con Lua. Vamos a ver antimicrobianos, que es una parte bastante pesada de la materia. Por suerte, en microbiología no es que lo vean mucho, tienen que saber algunas cositas, pero vamos a ver todo lo que es antibióticos y les voy remarcando las cosas que tienen que saber por microbiología. Y obviamente tanto la clase como el apunte les va a servir un montón para Pato 2, porque en Pato 1 no vemos antimicrobianos. Antes de arrancar, algo súper importante es el uso de los antimicrobianos. De hecho, creo que esa parte de antimicrobianos está acá en micro por esto, por el mal uso de los antimicrobianos, de los antibióticos, el mal uso de esas pastillas, lo que nos lleva a tener una resistencia muy alta de todo lo que son los antibióticos, los antimicrobianos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay mandamientos para usarlos bien, para que los abro. Y vamos a ver entonces los mandamientos de los antimicrobianos. Voy a leerlos, así los discutimos un poco y sirve para reflejar y para pensar un poco en cómo uno da las pastillas al paciente. Es muy difícil decir que no a un paciente en la guardia de un antibiótico. No te creen nunca que no tienen que tomar antibióticos. La mayoría ya viene tomando antibióticos por cosas que no los tienen que tomar. Y hay un montón de personas con mucha resistencia antibiótica. Me ha pasado más de una vez en la guardia muchísima resistencia, entonces es un tema muy complicado. Vamos a los 10 mandamientos. Mandamiento número 1. Es necesario dar antibióticos, educar al paciente sobre el manejo de los síntomas de las infecciones no bacterianas. Es muy difícil decir al paciente que no tiene que tomar antibióticos. Es muy difícil enseñar al paciente. La mayoría de las personas piensan que sos mal médico cuando no das pastillas, cuando obviamente es muchísimo por lo contrario. Cuanto menos pastillas damos al paciente, mejor médicos somos porque sabemos lidiar con las situaciones. Seleccionar el fármaco adecuado para dar en el blanco. Es mejor que disparar a ciegas. Saber qué medicamento tenemos que dar. Y eso hay que saber la epidemiología del lugar, saber qué es lo que tiene la persona, saber también los espectros de cada antibiótico y conocer las bacterias. Si yo no sé si la bacteria es gram positivo o gram negativa, yo no sé qué antibiótico dar a esa persona. Si yo no sé los espectros de antibióticos, yo no sé qué antibiótico dar a la persona. Si yo no sé cómo funciona cada antibiótico, los mecanismos de acción, por lo menos en dónde actúa, yo no sé qué antibiótico dar. Porque no es lo mismo tratar una hito que tratar una diarrea. No son las mismas patologías, no tienen los mismos microorganismos que la van a hacer cada una de esas patologías. Y como tenemos bichos distintos en cada lugar, necesitamos medicamentos distintos para cada uno de esos lugares. Considerar los parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos al seleccionar el antibiótico. Farmacocinética y farmacodinámica son cosas intrínsecas de los antibióticos, de todos los fármacos. En realidad, recordemos fármaco 1. Y como son específicos a cada uno de los antibióticos, tengo que pensar en esas dos cosas para saber si ese antibiótico es eficaz para lo que yo quiero tratar. De vuelta, no es lo mismo mandar un antibiótico a una meninge a mandar un antibiótico a sistema urinario. En el sistema urinario es mucho más probable que llegue el antibiótico con mucha más facilidad, todos los antibióticos, que al sistema nervioso. Estimular la adherencia de los pacientes al tratamiento. Hacer que los pacientes entiendan que por más que se sientan bien, no tienen que dejar de tomar la medicación. Eso es muy difícil. Esa es muy complicada porque los pacientes no entienden que a pesar de que empezaron a sentirse mejor, no pueden dejar los antibióticos, no pueden dejar de tomar las cosas que están tomando. Usar combinaciones de antibióticos solamente en situaciones muy específicas. Acá hay un problema muy grande porque como no hacemos muchos estudios antimicrobianos, no hacemos los estudios como deberíamos de todas las personas que vienen y necesitan antibióticos, hay muchos médicos que terminan matando demasiado, tipo un overkill. Intentan dar el espectro más grande que tenemos, intentamos hacer lo mejor que podemos cuando no es necesario. Si nosotros damos 2, 3 antibióticos de amplio espectro para un paciente que solo necesita una cefalosporina
o una penicilina y con eso se trataba, es muy complejo porque ese paciente va a crear una resistencia. No solo ese paciente, todas las personas que tienen contacto con ese paciente pueden crear una resistencia. Ese microorganismo va a ser mucho más resistente a lo que nosotros estamos tratando. Entonces, de esa forma hacemos que las resistencias aumenten. El uso de genéricos de baja calidad, ya que no podemos garantizar que cumplan con el CIM, que es la concentración inhibitoria mínima, en todas las pastillas. Eso es medio complejo porque vivimos en un país en desarrollo, entonces hay una necesidad de usar esos medicamentos por una cuestión monetaria. Comprar un Bayer o lo que sea es muchísimo más caro, entonces usamos medicamentos genéricos en lo cotidiano. Pero lo que se refiere acá son genéricos que no tenemos idea cómo es su fábrica, porque a pesar de que ellos cumplan con las normas de fabricación de las pastillas, etcétera, no podemos garantizar que se distribuye el principio activo por todas las pastillas. Ese es un problema en farmacología que no sabemos bien si todos los laboratorios lo hacen de la misma manera y no tenemos forma de medir porque vamos a estar midiendo todas las pastillas, no podemos. Entonces se intenta evitar, por lo menos en los antibióticos, evitar los genéricos, principalmente los genéricos de mala calidad. Y se intenta hacer que el paciente use buenas marcas porque sabemos que van a estar bien, porque sus laboratorios son un poquito mejor que los demás. Disuadir la autoprescripción de antibióticos. La gente que va a la farmacia 2 y 3 veces y el farmacéutico le da un antibiótico. Yo no me enojo ni con el farmacéutico ni con la persona porque capaz con el farmacéutico un poco porque el farmacéutico debería saber mejor. Ellos debería haber un farmacéutico en la farmacia que estudió farmacología y debería saber que no es bien así. Entonces, como que ahí nos podríamos enojar un poco. Tenemos que explicar a la población que no funciona así. Y debería ser una cosa de política pública, no debería depender de nosotros como médicos, pero bueno, depende de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que usar todos los momentos de consulta para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y que mejorar la calidad de vida es mejorar que ellos también no tengan una resistencia antibiótica porque llega un punto que no hay forma de tratar a esos pacientes. Seguir solamente las guías bien documentadas, evitar las patrocinadas por la compañía farmacéutica. Eso es terrible, pero ¿sabe lo que pasa? Cuando uno está atendiendo a sus pacientes, vienen los farmacéuticos y te regalan cosas como pastillas, etcétera. Y ellos traen guías explicando cómo usar sus medicamentos. Y claro que esos medicamentos no siempre son los mejores y ellos dicen, no, tenés que dárselo a todos, tenés que dar a todo el mundo. Y no es bien así. Hay muchas formas de dar medicamentos, es cierto, pero hay muchos medicamentos demasiados prescriptos, demasiado recetados por esas guías de las compañías farmacéuticas que nos estimulan a dar más medicamentos de lo que es necesario. Utilizar la información del laboratorio microbiológico es lo que hablábamos antes, que en realidad hay mucho problema acá con que nosotros no hacemos laboratorio microbiológico con todo el mundo, pero los laboratorios microbiológicos normalmente liberan información de epidemiología, entonces más o menos sabemos las bacterias y los virus que más tenemos en nuestra. Recetar antibióticos empírica inteligentemente con conocimiento de la sensibilidad local y los datos de vigilancia de la resistencia. Y acá es lo que hablábamos antes de que nosotros no hacemos tanto los exámenes de laboratorio, entonces varias veces por guardia tenemos que recetar antibióticos de forma empírica porque el paciente ya lleva un tiempo, ya cumple los checklists para darle antibióticos. Entonces hay que saber la sensibilidad local, qué es lo que normalmente damos para cada tipo de patología y así podemos medicarlo. Caso ese paciente no mejora y sí es cuando hacemos el examen microbiológico. Y esos fueron todos los mandamientos de uso de antimicrobianos. Me gustó mucho tenerlos por acá. Y si les gustó ese video, no dejen de suscribir al canal, poner me gusta y compartir con alguien que esté cursando micro o fármaco para poder ayudarles con las cursadas.